noches, soy Paco López, me reencuentro de nuevo con el mundo fallero, retomando una tradición que es plantar en el centro, como no, en la histórica y mítica plaza, calle San Vicente Pereista Zati. El proyecto es una idea original de Javier Tejero, habitual en mis guiones y en mis ideas y en mis proyectos, y es, pues sin más, he descubierto el árbol genealógico de la familia Zati, y entonces hemos ido buscando entre marqueses, condeses, duques y demás consortes de abolengo de España hasta llegar al marquesado de Azati. Es un poco un trabajo reducido de tamaño, no es una falla enorme, es una falla reducida, una falla donde voy a encontrarme otra vez conmigo mismo en cuanto a los acabados, que es lo que la gente busca en mí, una falla con mucha gracia, donde pasaremos por el Marqués de Cubas, la Duquesa de Griñón, todo lo que es la gran realeza española. Y un poco un tema pues que es un poco muy bueno para mí en cuanto a tocar diferentes texturas, acabados. En este momento llevamos la falla a un 50% de ejecución, aún estamos haciendo algo de maquetación, pero bueno, en conjunto es una falla para tenerla rápida y poder trabajar y pintar a mi gusto y en comodidad, ¿no? Expectativas, pues es gustar, reencontrarme con la gente que me ha seguido durante muchísimos años y estar ahí, que es lo que he estado haciendo durante estos últimos 10 años en Valencia. El trabajo lo llevo muy bien porque hago otras fallas, aunque hago menos trabajo que el año pasado, mucho más selectivo y lo llevo bien, estoy tranquilo, contento y muy centrado.